Este es nuestro estudio de audio, y lo que están a punto de escuchar no es fácil de contar. Pero hay historias que necesitan ser dichas en voz alta, aunque duelan. Quédense hasta el final. Hay una cosa que aprendes cuando creces en una casa como la mía, y es que el silencio tiene texturas. No todos los silencios son iguales. Hay silencios tranquilos, silencios de domingo por la tarde, silencios que te abrazan. Y luego están los otros, los que se tensan, los que huelen a algo que va a pasar, los que aprendes a leer desde los 6 años porque tu vida dependía de eso, literalmente. Yo aprendí a leer esos silencios antes de aprender a leer palabras. Me llamo Valentina Reyes. Tengo 32 años. Vivo en Ciudad de México, en una colonia tranquila cerca de Coyoacán, en un departamento con plantas en el balcón y una gata que se llama Frida, porque no se me ocurrió nada más original cuando la adopté. Trabajo como diseñadora gráfica independiente. Tengo clientes, tengo rutinas. Tengo una vida que construí ladrillo por ladrillo durante años. Con las manos, con mucho miedo y con una terquedad que heredé de quién sabe dónde, porque definitivamente no fue de mis padres. O sí fue de ellos, pero no de la manera que ellos hubieran querido. Esta mañana me desperté con 27 llamadas perdidas de un número de Guadalajara. 27. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que el café se enfrió en mi mano. Ni siquiera lo había tomado. Solo lo tenía ahí, en la palma, calentándome los dedos mientras yo no podía apartar los ojos de ese número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. No reconocí los dígitos, reconocí la sensación. Esa que sube del estómago al pecho sin pedir permiso. Esa que no tiene nombre, pero que cualquiera que haya vivido algo parecido sabe exactamente a qué me refiero. Antes de escuchar un solo mensaje de voz, ya sabía. Y lo más extraño no fue el miedo. Lo más extraño fue que también sentía algo parecido al alivio. Como cuando esperas que caiga un rayo durante una tormenta larga y finalmente cae y piensas, ya. Ya pasó. Ya llegó. El pasado no se queda donde lo dejas. Eso lo sé ahora. Pero tardé 20 años en aprenderlo. Tengo que ir hacia atrás para que esto tenga sentido. Crecí en Guadalajara. En una colonia que desde afuera parecía exactamente lo que mis padres querían que pareciera, estable, respetable, con flores en la entrada y carro nuevo cada 3 años. Mi papá tenía una empresa distribuidora de artículos para el hogar, cosas de cocina, electrodomésticos pequeños, ese tipo de cosas. Le iba bien. No extraordinariamente bien, pero bien. Suficiente para vivir cómodos, para que mis papás tuvieran lo que ellos llamaban su lugar en el mundo, y para que eso, ese lugar, ese nombre, esa reputación, se convirtiera en lo más importante de la casa. Más importante que todo lo demás, más importante que yo. Mi mamá se llamaba Consuelo. Y hay algo brutalmente irónico en ese nombre, porque Consuelo era exactamente lo que nunca daba. Era una mujer elegante, de esas que siempre tienen el cabello perfecto y la blusa bien planchada, y que en las reuniones de vecinos sonríen de una manera que hace que todos piensen qué familia tan bonita. Era muy buena en eso, en la imagen, en construir la versión de nosotros que existía hacia afuera. Adentro era diferente. Mi papá Ernesto era más pasivo en el daño. No tomaba la iniciativa, pero tampoco frenaba nada. Era el tipo de hombre que se recargaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una media sonrisa, como si estuviera viendo algo entretenido. Eso era lo que éramos para él. Entretenimiento. Una dinámica interesante. Una apuesta. Los experimentos de mi mamá, así los llamaba yo en mi cabeza, empezaron antes de que yo pudiera ponerles nombre. Cuando tenía 8 años, me dejaron sola en la Plaza del Sol mientras ellos se fueron a comer. Me dijeron que esperara en una banca cerca de la fuente, que tardaban 15 minutos. Tardaron 2 horas y media.
Yo me quedé sentada en esa banca con las manos en las rodillas, viendo pasar a la gente, contando los azulejos del piso para no llorar, porque ya desde entonces sabía que llorar tenía consecuencias. Cuando regresaron, mi papá le preguntó a mi mamá si le debía algo. Apostaban. Apostaban sobre si yo me movería de donde me habían puesto o no. Ella ganó. Yo no me había movido. Me dieron un helado de camino a casa como si eso cerrara el tema. Tenía 10 años cuando me dejaron en el estacionamiento del Estadio Jalisco, después de un partido de fútbol al que me llevaron sin que yo quisiera ir. Yo había llorado en las gradas, porque un grupo de niños del colegio me vio y empezó a burlarse de mi suéter. Mi mamá me dijo que me callara, que estaba haciendo un escándalo. Cuando salimos, me dijo que me bajara del carro. Que caminara a casa yo sola, para aprender que las lágrimas no resolvían nada. Eran las 8 de la noche, había neblumbo. Yo tenía 10 años, y el estadio quedaba a 40 minutos caminando de donde vivíamos. Vinieron por mí una hora después. Mi papá dijo que había apostado a que yo intentaría pedirle aventón a alguien. Mi mamá dijo que no, que yo era demasiado tímida para eso. Mi mamá ganó otra vez. Nunca hubo disculpa, solo el registro de quien había ganado la apuesta. Eso era lo que había en lugar de amor en mi casa. Experimentos, apuestas, y la certeza de que si lloraba, si pedía ayuda, si mostraba miedo, estaba dándoles exactamente lo que querían ver. Aprendí a no mostrar nada. Aprendí a hacer mi cara plana. A respirar despacio cuando el corazón se me iba a salir, a calcular cuánto tiempo más tenía que aguantar antes de poder estar sola en mi cuarto y dejar de actuar. Lo único que no pude controlar nunca fue dibujar. Dibujaba en todo. En las esquinas de los libros de texto, en servilletas, en la última página de los cuadernos que nunca nadie revisaba. Dibujaba cuartos con ventanas abiertas, mujeres solas en lugares altos, trenes yéndose. No sabía por qué dibujaba eso hasta mucho tiempo después, ahora lo sé perfectamente. Tenía 12 años cuando todo se rompió de verdad. Saqué 9 en arte. 9. En la única materia que me hacía sentir que existía de una manera que valía la pena. Y cuando llegué a casa ese día con mi boleta, mi mamá la tomó como si fuera evidencia de algo. La sostuvo con 2 dedos, la miró, y me dijo que si esto era lo mejor que podía dar en lo único que supuestamente me gustaba, tal vez estaba sobreestimando mis capacidades. Mi papá dijo que quizás estaba volviéndome floja, esa noche los escuché hablar en la cocina. La voz de mi mamá tenía ese tono. Ese tono bajo y un poco divertido que siempre significaba que estaba planeando algo. Dijo que necesitaba una lección que no se me olvidara. Mi papá respondió algo y se rieron. Al día siguiente me despertaron temprano. Mi mamá hizo chilaquiles. Mi papá estaba de buen humor. Me preguntaron si quería ir a la Ciudad de México ese fin de semana, los 3 juntos, que hacía mucho que no salíamos. Yo me quedé mirando mi plato un momento. Algo en mi estómago se apretó, pero también, y esto es lo que más me cuesta admitir, también sentí esperanza. Idiota. Sentí esperanza. Pensé que tal vez estaban intentando reparar algo. Debía haberlo sabido. El viaje en carretera fue raro desde el principio. Mi papá manejó con la radio muy alta. Mi mamá iba girada hacia el frente, pero de vez en cuando volteaba a verme con preguntas que no eran preguntas reales. Que si yo creía que era lista. Que si creía estar lista para el mundo real. Que si pensaba que la vida esperaba a las personas que se ponían a llorar por sus calificaciones. Cada respuesta que yo daba los hacía intercambiar una mirada, cada silencio mío también. Cuando vi el ángel de la independencia desde la ventanilla, algo en mi cuerpo supo. Paramos cerca de la central de autobuses del norte. Era mediodía. Había una cantidad abrumadora de gente, familias con maletas, señores con cajas amarradas con mecate,
estudiantes, vendedores, todo el mundo moviéndose como si supiera exactamente a dónde iba. Yo me quedé muy cerca de mis papás, porque no sabía dónde más estar. Mi mamá señaló una columna cerca de la entrada principal. Me dijo que esperara ahí mientras ellos movían el carro y conseguían algo de comer. 15 minutos, dijo. Tal vez 20. Le pregunté si podía ir con ellos. Mi papá se rió, de una manera que hizo que algunas personas voltearan. Me dijo que tenía 12 años, no 2. Mi mamá se acercó y me dijo en voz baja que no la avergonzara en público. Así que me quedé junto a la columna. Vi el reloj grande de la terminal. Pasaron 15 minutos. Pasaron 30. Pasó una hora. Al principio me decía cosas. Que el tráfico de la ciudad era terrible. Que a lo mejor la fila del estacionamiento estaba larga. Que ya venían. Que ya mero. 1 hora y media después dejé de decirme cosas y empecé a sentir el pánico subir despacio, desde las plantas de los pies, como agua fría. Tenía 50 pesos en la bolsa de mi chamarra. 50 pesos y ningún teléfono y ninguna dirección anotada, y ninguna idea de cómo funcionaban los autobuses para regresar a Guadalajara. No sabía ni qué terminal necesitaba, no sabía nada. Empecé a caminar unos metros y a regresar a la columna, caminar y regresar. Me habían dicho que esperara ahí. Si me movía y ellos venían y no me encontraban, eso sería mi culpa. Ese pensamiento me paralizó durante mucho tiempo. Que si algo salía mal, sería mi culpa. Eso también me lo habían enseñado ellos. Y entonces los vi. El carro de mi papá pasando despacio por la calle de enfrente. Reconocí el color, la placa, la forma. Me lancé hacia las puertas de vidrio, corrí, empecé a agitar los brazos. Durante medio segundo solamente, creí que habían venido por mí. Creí que todo había sido un malentendido. Creí en la versión donde mis papás eran personas normales. El carro se detuvo un momento junto a la acera. Mi mamá bajó el vidrio. Me miró directamente. Y sonrió. No la sonrisa de alguien que encontró a su hija perdida, la sonrisa de alguien que acaba de ver cómo cae exactamente donde quería. Esa sonrisa la tengo grabada. No en la memoria. En algún lugar más profundo que la memoria. En el cuerpo. Me gritó algo por encima del ruido del tráfico. Dijo que si lograba regresar a Guadalajara sola, le demostraría que realmente no era tan dependiente como creía. Y que ojalá que sí, porque si no, iba a ser un problema muy grande para todos. Mi papá levantó la mano desde el volante, un gesto corto, como despidiéndose. El carro se fue. Yo me quedé en la acera. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve ahí parada sin moverme. Puede que hayan sido 10 segundos. Puede que hayan sido 5 minutos. El tiempo hizo algo raro. Se detuvo y siguió al mismo tiempo. La gente pasaba a mi lado. Los autobuses hacían ruido. El aire olía a diésel y a tacos de algún puesto cercano. Y yo estaba en medio de todo eso, completamente quieta, como si me movía el mundo se iba a terminar. Luego algo se activó. No sé qué fue. Instinto, supongo. Entré de nuevo a la terminal porque afuera me sentía más expuesta. Caminé sin un rumbo claro. Pasé por las filas de boletos, por las salas de espera, por los baños, por los puestos de revistas. Pasé por todo 2 veces, 3 veces. Sin saber para qué. Solo moviéndome porque quedarme quieta se sentía peor. Lloraba y me secaba la cara. Lloraba y me secaba la cara. No quería que nadie me viera. Me habían entrenado demasiado bien para eso. No pensé en hablarle a un policía. Mi mamá me había dicho siempre que meterse con la autoridad complicaba todo, que hacía quedar mal a la familia. No pensé en pedirle ayuda a un desconocido.
Me habían repetido 100 veces que los desconocidos eran peligrosos. Las únicas personas que podrían haberme ayudado rápido eran precisamente las que mis propios padres me habían enseñado a evitar. Eso fue lo más calculado de todo, ahora lo entiendo. Entonces, solo me sentía atrapada sin saber por qué. La mujer que me encontró se llamaba Rosa. Era trabajadora de la terminal, uniforme azul marino, cabello recogido, una expresión en la cara de alguien que ha visto muchas cosas, pero aún así presta atención. Me vio pasar por el mismo pasillo por tercera vez y se detuvo. Me preguntó si estaba esperando a alguien, dije que sí. Que mis papás ya venían. Me preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Dije que no sabía. Me preguntó si había comido algo, y esa pregunta tan simple, tan ordinaria, fue lo que me rompió. Empecé a llorar de verdad. No el llanto silencioso de antes, el otro, el que sale cuando ya no queda energía para contenerse. Le dije que se habían ido. Le dije que los vi en el carro y que mi mamá se rió. Le dije lo del dinero y lo del teléfono y lo de que no sabía cómo regresar. Rosa no me dijo que me calmara. No me dijo que seguramente había un malentendido. No me dijo nada de lo que yo esperaba que dijeran los adultos porque eso era lo que siempre decían los adultos en mi experiencia. Se puso a mi nivel y me dijo, ahorita estás a salvo. Yo te voy a ayudar. Esas palabras tan sencillas. Llamaron a la policía de la terminal. Luego a las autoridades de protección a la infancia. Un oficial me tomó los datos, los nombres de mis padres, la dirección en Guadalajara, el nombre de la empresa. Otro me trajo un vaso de agua y una torta de un puesto cercano porque yo no había comido desde el desayuno. Cuando lograron comunicarse con mis papás, yo escuché solo la mitad de la conversación. Pero vi la cara del oficial cambiar. Vi el momento exacto en que dejó de ser un trámite y se convirtió en otra cosa. Colgó y estuvo un momento callado. Luego me miró y me dijo que mis padres no iban a venir esa noche. Les pregunté si eso significaba que me iba a quedar sola. Me dijo que no, que iba a estar con personas que iban a cuidarme mientras se resolvía la situación. Esa noche fui a una casa de acogida temporal con una familia en la colonia Lindavista. Él se llamaba Don Marcos, jubilado, con dedos manchados de aceite de motor porque arreglaba coches como pasatiempo. Ella se llamaba Doña Carmen, maestra de primaria retirada, que olía a jabón de lavanda y hablaba despacio como si cada palabra tuviera su propio lugar. Tenían un perro que se llamaba Canelo y una sala llena de libros y fotos. Carmen me preguntó si quería cenar. Le dije que lo que hubiera. Me dijo que había sopa de fideo o quesadillas, que cuál prefería. Le dije que cualquiera. Ella se quedó mirándome un momento y dijo, «¿Pero tú cuál quieres, mija?» Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Dije quesadillas. Me hizo 3. Con queso Oaxaca. Las puso en un plato de talavera azul y las dejó frente a mí en la mesa de la cocina sin decir nada más. Marcos apareció con una servilleta extra y preguntó si quería salsa, no como obligación. Solo como pregunta. Comí las 3 quesadillas y no dije casi nada en toda la cena, y ellos no me presionaron. Esa noche, en el cuarto de huéspedes no dormí casi nada. Cada ruido me hacía incorporarme. Cada coche que pasaba afuera me ponía en alerta, pero había algo diferente en ese estado de alerta. No era el miedo de antes, el que conocía, el que anticipaba el daño. Era otro tipo. El de no saber qué venía después, sí, pero sin la certeza de que lo que venía era malo. Eso fue nuevo. Lo que siguió duró meses y fue complicado y largo y tiene esa textura burocrática que nadie te cuenta cuando hablan de estas cosas. Hubo trabajadoras sociales, hubo una psicóloga que me hacía dibujar cosas y me preguntaba qué sentía cuando las dibujaba. Hubo un juzgado familiar donde mis papás aparecieron con un abogado y las mismas caras de siempre, tranquilas,
un poco ofendidas, como si todo esto fuera un inconveniente desproporcionado. Mis papás no negaron haberme dejado en la terminal. Eso fue lo que me quitó el suelo de debajo de los pies. No lo negaron, lo justificaron. Mi mamá dijo que era una lección de independencia, que los niños de hoy no sabían enfrentarse a nada porque los sobreprotegían, que ella había crecido en condiciones difíciles y eso la había formado. Mi papá asintió desde su silla con los brazos cruzados. La jueza los escuchó, luego los miró durante un momento que se sintió muy largo. Y dijo que criar hijos con fortaleza no significaba exponerlos al peligro y documentar su miedo como si fuera un experimento. Mis papás no cambiaron la expresión. El reporte de la psicóloga habló de un patrón, no de un incidente, un patrón de exposición deliberada al miedo, humillación sistemática y negligencia emocional sostenida. Escuchar esas palabras en voz alta fue como cuando alguien finalmente le pone nombre a algo que llevas años cargando sin saber qué es. No fue alivio puro, fue más complicado que eso. Fue como abrir una caja que había sellado muy bien y descubrir que adentro había exactamente lo que temías que hubiera. La jueza preguntó si yo quería regresar a casa con mis padres mientras se llevaba a cabo el proceso de reunificación supervisada. Yo dije que no. Lo dije tan rápido que incluso me sorprendí a mí misma. Mi mamá me miró de una manera que no olvido. No fue tristeza. Fue otra cosa. Algo más parecido a no poder creer que yo me hubiera atrevido. El proceso de reunificación requería de ellos comprometerse a 2 años de talleres, terapia familiar, visitas supervisadas y revisiones periódicas. 2 años de dejar que alguien de afuera viera cómo funcionaban por dentro. Escogieron no hacerlo. Entregaron la patria potestad voluntariamente para no tener que pasar por eso. Eso es lo que pasó. No se los quitaron. La entregaron. Para no ser evaluados. Para no tener que admitir nada frente a nadie. La entregaron para proteger su comodidad y, de paso, la reputación del negocio, que fue lo primero que mi papá mencionó cuando el abogado le explicó las opciones. Ese día no lloré en el juzgado. No sé si fue porque ya no me quedaban lágrimas para eso, o porque algo en mí ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. Marcos y Carmen llevaban años siendo familia de acogida. El proceso de adopción tomó tiempo, como toman tiempo todas las cosas que importan. Pero emocionalmente, ya había pasado mucho antes de que hubiera un papel firmado. Fue cuando Carmen empezó a tocar la puerta de mi cuarto antes de entrar. Fue cuando Marcos guardó para mí una revista de arte que encontró en el mercado porque vio que yo dibujaba. Fue cuando los dos aprendieron que no debían preguntarme si quería hablar cuando estaba callada, sino simplemente quedarse cerca. Cuando me preguntaron si quería cambiar mi nombre, no dudé. Valentina Reyes. Reyes por Carmen, que eso era lo que ella merecía, aunque el apellido hubiera sido por trámite. Valentina porque sonaba como algo que había escogido yo, como algo que era mío. La primera noche después de que la adopción fue oficial, Marcos dejó un cuaderno de bocetos nuevo en mi escritorio. Sin nota, sin discurso, solo lo dejó ahí. Yo lo abrí y dibujé durante 3 horas. Dibujé una terminal de autobuses vacía. Dibujé una columna. Dibujé a una niña parada junto a esa columna. Y luego dibujé una puerta abierta a un lado que no había estado ahí la primera vez. No sé si fue catarsis o solo que tenía que poner eso en algún lugar. La recuperación, como todo el mundo te dice y nadie te explica bien, no fue en línea recta. Hubo años en los que cualquier espacio público concurrido me generaba una ansiedad que tardaba horas en bajar. Hubo años en los que si alguien me decía, ahorita vengo, y tardaba más de lo esperado, mi cuerpo entraba en un estado de emergencia silencioso que por fuera no se notaba, pero por dentro era caótico.
Aprendí a disimularlo muy bien, demasiado bien quizás. Esa habilidad que desarrollas de niña para que nadie sepa lo que sientes por dentro, no desaparece sola cuando ya estás en un lugar seguro. Hay que trabajarla. Y trabajarla es lento y feo. Y a veces se siente como retroceder. Pero fui a terapia. Muchos años. Con distintas personas. Aprendí palabras para cosas que antes solo eran sensaciones sin nombre. Aprendí que la hipervigilancia no es una debilidad de carácter, es una respuesta aprendida. Aprendí que el cuerpo guarda todo y que tienes que ser paciente con él, aunque a veces quieras sacudirlo y decirle que ya pasó, que ya terminó. El arte me salvó de maneras que ninguna terapia pudo reemplazar. No porque la terapia no funcione, sino porque son cosas distintas. La terapia me ayudó a entender. El arte me ayudó a existir mientras entendía. Estudié diseño en la Universidad Iberoamericana. Trabajé en una agencia 3 años después de graduarme. Luego me independicé. Ahora tengo mi propio estudio, pequeño, con una mesa enorme llena de cosas, una planta que se llama Remedios, porque también le puse nombre a las plantas, y Frida durmiendo en el sillón de las visitas, como si fuera su derecho natural, que supongo que lo es. Conocí a Rodrigo en una exposición de diseño tipográfico, donde ninguno de los dos íbamos a conocer a nadie, sino a ver fuentes de letra, y terminamos hablando durante 3 horas. Es ilustrador. Es callado de una manera que no se sienta ausencia, sino presencia. Un día, bastante tiempo después de empezar a salir, le conté lo de la terminal. No lo planifiqué. Simplemente llegó en medio de una conversación sobre otra cosa, como llegan las verdades que llevas mucho tiempo cargando. Lo conté, y él no me interrumpió. No dijo nada hasta que terminé, y luego dijo, «Eso no debió pasarte». Así, sin florituras, sin intentar encontrarle el lado positivo, sin decirme que todo pasa por algo. Eso no debió pasarte. Fue la cosa más honesta que alguien me había dicho sobre eso. Años después, nos casamos. Fue una boda pequeña, en un jardín en Xochimilco, con Marcos y Carmen en primera fila, y Carmen llorando desde que empezó la música, y Marcos pasándole servilletas y también llorando aunque fingía que no. Bloqueé todos los canales de contacto posibles durante años, números, correos, redes sociales. Cambié mi número de teléfono una vez después de recibir un mensaje de voz en temporada navideña que me dejó temblando 1 hora entera. No visité Guadalajara. No usé mi nombre de antes. La mayoría de los días podía pasar semanas sin pensar en ellos. Eso se sentía como un logro enorme y también como algo extraño, como si hubiera una parte de mí que todavía esperaba que el pasado se quedara donde lo había dejado. Hasta esta mañana. 27 llamadas perdidas. Un número de Guadalajara. Abrí el buzón de voz con el pulgar temblando un poco. No era la voz de mi mamá. Era la voz de mi hermana Lucía. Lucía, que tenía 6 años cuando yo me fui. Lucía, de quien yo me había ido sin poder explicarle nada porque ¿cómo le explicas eso a una niña de 6 años con calcetines de colores distintos que te sigue por el pasillo? Esa era mi culpa más callada. Lucía. Su voz ahora era adulta, un poco ronca, con algo de cansancio adentro. Dijo que nuestra mamá tenía cáncer en etapa terminal, que nuestro papá había tenido un infarto leve 6 meses atrás y seguía en rehabilitación. Que los negocios habían cerrado, todos, uno por uno, después de que un familiar, en un giro que solo puede calificarse de justicia poética, publicó la historia de la terminal en un grupo de Facebook de exalumnos del colegio donde mi mamá había sido presidenta de la Sociedad de Padres durante años. Un comentario en una publicación sobre crianza. Mi mamá opinando sobre los niños de hoy y su falta de carácter, y alguien que la conocía respondió con lo que sabía. Eso abrió la puerta. Vecinos que habían callado durante 20 años empezaron a hablar. Un ex empleado del negocio contó cómo era la dinámica familiar puertas adentro,
Alguien encontró una nota de prensa antigua sobre un caso de abandono de menor vinculado a una investigación que fue brevísima y discreta en su momento, pero que existía. La imagen que habían construido durante décadas colapsó en cosa de semanas. Los clientes se fueron, las amistades de iglesia desaparecieron. El prestigio que habían colocado por encima de su propia hija se deshizo exactamente de la manera en que se deshacen esas cosas cuando alguien finalmente habla. Lucía dijo que ya no tenían casa propia, que vivían en un departamento pequeño a las afueras, y que querían que yo volviera. No porque se hubieran convertido en personas distintas, dijo Lucía, sino porque estaban asustados de morir solos y se habían quedado sin opciones. Y luego Lucía dijo algo que me detuvo completamente, dijo, te llamo porque quería que lo supieras de alguien que no te está mintiendo. Me quedé con el teléfono en la mano durante mucho tiempo después de que terminó el mensaje. Rodrigo entró a la cocina, me dio la cara, y sin decir nada me sirvió el café que se había enfriado y lo calentó en el microondas y lo puso de nuevo frente a mí. Así, sin preguntar. A veces las personas que te conocen bien saben exactamente cuando el silencio es lo que necesitas. Carmen me dijo que cualquier cosa que decidiera tenía que ser para mi paz, no para la comodidad de ellos. Marcos me dijo algo más corto, que hay personas que buscan el puente solo después de haber quemado todo lo demás. Tardé 4 días en decidir. Volé a Guadalajara un jueves por la mañana con Rodrigo, que se ofreció, y al que yo le dije que no tenía que venir y que dijo que lo sabía pero que quería estar cerca. El hospital olía como huelen todos los hospitales. A desinfectante y a algo más difícil de nombrar. Mi papá estaba en una habitación, mi mamá en otra, en el ala de oncología. Fui primero donde mi papá. Estaba más delgado. Más pequeño. La gente que recuerdas de la infancia siempre parece más grande que cuando la ves de adulto, pero él en particular se había reducido de una manera que no era solo física. Algo en su postura había cambiado. No había arrogancia. No había esa media sonrisa de siempre. Solo había un hombre viejo en una cama de hospital mirándome como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Dije, hola. Él dijo, hola. Y nos miramos durante un momento que no supe cómo llenar. Me dijo que tenía buen aspecto. Le dije que gracias. Me preguntó si vivía bien. Le dije que sí. No supe qué más decir. O sí supe. Solo que no era el momento todavía. Fui al cuarto de mi mamá. Ella seguía teniendo esa cosa, esa capacidad de arreglarse incluso en circunstancias que no lo merecían. Tenía el cabello peinado. Tenía las manos ordenadas sobre la cobija. Cuando me vio, algo cruzó por su cara muy rápido. No supe leerlo bien. Dijo mi nombre. Mi nombre de antes. La corregí una sola vez. Me llamo Valentina. Asintió. Empezó a llorar antes de que yo dijera nada más. Un llanto que era real, creo. Pero también, había algo en el que todavía buscaba efecto. 30 años de hábito no desaparecen en un cuarto de hospital. Le dije que había venido a decir algo, no a escuchar. Me miró. Le dije que aquella tarde en la terminal, yo tenía 12 años y 50 pesos y ningún teléfono, y no sabía cómo regresar a casa. Le dije que los vi pasar en el carro, que vi su cara. Que supe en ese momento que el miedo que yo sentía no era un efecto secundario de lo que estaban haciendo. Era el objetivo. Le dije que eso no era criar a una hija con fortaleza. Que a mí me enseñó que podía ser abandonada en cualquier momento, y que mi trabajo era no mostrar que me importaba. Mi mamá dijo que lo sentía. Esperé a que esas palabras hicieran algo en mí, esperé el alivio, o la rabia, o alguna versión de cierre que se siente como en las películas. No vino nada de eso. Solo un cansancio largo y tranquilo. Le dije que entendía que lo decía, pero que lo sentía 20 años después de que le quedaron pocas opciones, y que eso era algo que yo tenía que cargar de alguna manera también,
porque no sabía muy bien qué hacer con ese tiempo entre lo que pasó y este cuarto. Le dije que no iba a administrar su cuidado, que no iba a ser el recurso que necesitaban ahora que los demás se habían ido, que Lucía era una persona adulta con su propio criterio y sus propias decisiones sobre cuánto estar presente, y que yo tenía una vida en Ciudad de México con personas que me habían ganado ese lugar de maneras que ellos no habían intentado nunca. Y luego le dije algo que llevaba mucho tiempo en algún lugar dentro de mí, sin terminar de formarse. Le dije que el día que me dejaron en esa terminal, apostaron a si yo podía encontrar mi camino sola. Y que sí pude. Que lo encontré. Que construí todo desde ahí. Solo que el camino no regresó a su casa. Me levanté. Me preguntó si era un adiós definitivo. Me quedé en la puerta un momento. Le dije que había sido un adiós desde hace mucho tiempo, que hoy solo se lo estaba diciendo en persona. Salí del hospital con las manos un poco frías y el paso firme. Rodrigo estaba en el estacionamiento con 2 cafés de una máquina expendedora. Me dio uno sin decir nada. Tomamos café de máquina de hospital en el estacionamiento, y el sol de Guadalajara pegaba diferente que en la Ciudad de México, más seco, más directo, y yo respiré ese aire por primera vez en 20 años y no me hizo nada raro. Solo era aire. En el vuelo de regreso no dormí. Pero tampoco estuve inquieta, estuve pensando. Pensé en la niña de 12 años junto a esa columna. Pensé en que en ese momento ella creyó que ser abandonada significaba no merecer que se quedaran, esa ecuación que construyes de niña cuando el daño viene de donde se supone que viene la protección. Si ellos se van, algo está mal conmigo. Pero estaba equivocada. Ellos se fueron porque algo estaba mal con ellos. Y esa diferencia, esa sola diferencia, tardé muchos años en entenderla de verdad. No solo en saberla. En entenderla con el cuerpo. Lucía me mandó un mensaje cuando ya aterrizamos. Decía solo: gracias por venir. No sé qué dijiste, pero te ves entera. Me alegra. Le contesté que tomáramos un café la próxima vez que viniera a la Ciudad de México. Dijo que sí. Llegamos al departamento tarde. Frida estaba en el sillón de las visitas, indignada de que hubiéramos tardado tanto, lo cual expresó girando la cabeza en otra dirección cuando la llamé. Le puse comida. Me senté en mi escritorio. Tomé el cuaderno de bocetos que tengo siempre ahí y dibujé. No supe que iba a dibujar hasta que lo estaba haciendo. Era una terminal. Una columna. Una niña. Y al lado de la niña, en lugar de una puerta, dibujé a una mujer de adulta tomándola de la mano. No jalándola. Solo tomándola, y las dos mirando hacia el mismo lado. No sé si eso es perdón. Creo que no. Creo que el perdón tiene más que ver con lo que pasa adentro de una que con lo que se le dice a otra persona en un cuarto de hospital. Creo que lo que dibujé es otra cosa, es que ya no las estoy dejando ahí, ni a la niña ni a mí. Es que las estoy trayendo conmigo. Eso es diferente. Han pasado algunas semanas desde ese viaje. La vida volvió a tener su textura de todos los días, que es la mejor textura que conozco. Café por la mañana, trabajo, la planta remedios que le hace falta agua, Rodrigo dejando sus audífonos en lugares imposibles, Frida durmiendo en el sillón de las visitas como si fuera reina de algo. A veces pienso en esa niña junto a la columna, y ya no siento lo que sentía antes cuando pensaba en ella. Ya no siento lástima, ni rabia, ni esa cosa extraña que es las dos al mismo tiempo. Siento algo más parecido a reconocerla. A saber que ella hizo todo lo que pudo con lo que tenía. 50 pesos y ningún teléfono. Y la convicción silenciosa de que algo, en algún lugar, tenía que ser diferente. Y sí, resultó que sí.